Saludos mis amados hermanos. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la Trinidad, continuando el tema de la Trinidad. Quisiera antes de comenzar orar. Oremos. Amante y tierno Padre Celestial, oh Dios de los cielos, vengo delante de ti humillado y arrepentido de todos mis pecados. Presento delante de ti este estudio para que resulte de gran bendición para tu iglesia a nivel internacional y todos podamos asimilar lo que tú quieres darnos a entender a través de él. Permítenos, Señor, la capacidad, la inteligencia necesaria para absorber lo que necesitamos de este estudio y poderlo implementar, practicar en el contexto donde tú desees que lo hagamos. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y dejar que ella penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Haz que esta palabra, como dice la Escritura, no vuelva a ti vacía, sino que produzca el fruto para el cual ella fue enviada. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se llevó a cabo una de las controversias más significativas que haya existido en materia doctrinal respecto a la divinidad de Cristo. De no haberse llevado a efecto esta controversia, hoy no hubiésemos tenido una versión clara acerca de la persona de Cristo, que en ese tiempo estaba siendo vituperada por quienes afirmaban que él no era Dios. En una importantísima asamblea con la presencia de aproximadamente 300 obispos, siendo el presidente el obispo Ocio de Córdoba, muy respetado por el emperador de entonces, Constantino, fueron examinados los cargos contra Arrio, el acérrimo oponente al cual el concilio buscaba poner freno para que no siguiera propagando su devastadora herejía. Una herejía es una creencia que no está de acuerdo con los postulados oficiales de una determinada religión. La herejía es el mantenimiento de creencias contrarias. Arrio, el personaje contradictor, era un presbítero de Alejandría, alto de estatura, según se dice, hermoso, ascético, ardientemente religioso, un predicador elocuente que usaba sus dotes personales para llenar la mente de las personas con su herejía acerca de la no divinidad de Cristo. Se dice que una mentira dicha muchas veces como verdad puede llegarse a convertir para el que la oye en una verdad, sobre todo cuando ella se entremezcla con medias verdades. Hoy nuestra historia no dista mucho de la misma realidad, cuando se cambian términos para hacer valer una doctrina o una ley que agravia y destruye la dignidad humana. Y con ello se arrastra a muchas personas hacia la corrupción y la perdición. A esto llama la Biblia agravio en forma de ley. En nuestro tiempo hay predicadores que con una buena elocuencia y una oratoria magnífica mancillan la verdad del Evangelio, no llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe verdadera en Cristo Jesús, trayendo sobre ellos y sobre los que le escuchan juicio y condenación, aguardados para el día de la ira del Dios nuestro. Pero en la historia Dios ha usado instrumentos para defender la verdad y ponerla al alcance de todos. En este caso, cuando la imagen de Cristo estaba siendo atacada, Dios usó al concilio de Nicea para no permitir que los argumentos de Arrio, contrarios a la divinidad de Cristo, siguieran causando daño a la fe cristiana y añadiéndose a la expresión de engendrado la aclaración de no creado, para frenar la tesis arriana de la creación del Hijo. Se añadió de igual forma el concepto que el Hijo es una sustancia con el Padre
y a las palabras se encarnó, se le añadieron y se hizo hombre. Es bueno aclarar que aunque los credos no son infalibles, solo lo que dice textualmente la palabra de Dios, ellos son importantes para aclarar conceptos contenidos en las Sagradas Escrituras que se usan como defensa para hacer valer la fe, o sea, la doctrina que guardamos. Por eso se hicieron necesarios los credos o profesiones de fe, como también nosotros las tenemos en nuestro propio manual como iglesia. En virtud de la necesidad que tenemos en este tiempo de estar claros en lo que respecta a lo que la Biblia enseña, se hace imperioso que cada creyente se haga preguntas para cuestionar su fe, su doctrina, y pueda responderse debidamente con la palabra de Dios para estar listos y presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es por ello que hemos preparado esta lección para responder a las objeciones en contra de la divinidad de Cristo. Hemos titulado la ponencia de hoy Respuestas a las objeciones más comunes en contra de la divinidad de Cristo. Los más comunes argumentos utilizados por los grupos religiosos que hoy profesan la doctrina arriana serán presentados en esta exposición con su refutación bíblica para ayudar a los que creen en el Evangelio de Cristo a apropiarse del conocimiento que nos permite dar a conocer la verdad y defenderla. A través de esta lección nos proponemos, mientras defendemos la doctrina de la Trinidad, dar un modelo de defensa para que lo podamos usar como una referencia cuando nos toque dar respuesta a los que nos pregunten al respecto. Recordando las palabras de Judas en el capítulo 1, versículo 3, cuando dijo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas se vio obligado a escribirles a los creyentes y hacerles un llamado a luchar a favor de la verdad en vista de la llegada de falsos creyentes que encubiertamente introducían herejías en el cuerpo del Señor para arrastrar a los creyentes de la verdadera fidelidad a Cristo. Aunque los destinatarios a los que escribe Judas no corrían peligro porque estaban bien convencidos de la verdad, les manda a estar preparados para contender eficazmente por la fe que se les había dado a conocer. Los destinatarios de la carta de Judas debían luchar ardientemente con valor como soldados contra el error en cualquiera de sus formas. Ellos debían conocer la doctrina, distinguirla del error y luego defenderla. Si en este tiempo nos damos a la tarea también de tener en cuenta estos tres principios, garantizaremos la salud espiritual de los creyentes y la iglesia podrá cumplir la misión de ser la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Pero para ello, todos los creyentes debemos estar educados respecto a esta verdad y estar comprometidos a defenderla a capa y espada en el mejor sentido de la palabra. Debemos hacer como los del tiempo de Nehemías, que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En Nehemías capítulo 8, versículo 8. Aquí había más que una simple lectura, un amor por la verdad que le permitía reflexionar acerca de lo leído. Ellos extraían del texto su significado. Yo diría que los subrayaban mentalmente con vista a examinarlos y aprovechar el mensaje de la Escritura.
la mente de ellos no estaba divagando por otros lugares. Ellos estaban concentrados y experimentando el deleite que produce conocer a Dios y su voluntad a través de las Sagradas Escrituras. Con ese mismo esmero, con ese mismo espíritu, deseamos que estas escrituras que vamos a presentar a continuación sean examinadas, subrayadas, meditadas y llevadas a un análisis crítico que nos permita en la primera oportunidad aplicar lo aprendido y defender el conocimiento que Dios en su providencia ha querido poner en nuestras mentes para edificación nuestra y la de aquellos que se acercan a la fe cristiana. Antes de presentar las objeciones contra Cristo y las respuestas que damos a esas objeciones, permítanme aclarar que cuando decimos que Jesús es Dios, no queremos decir que Él es el Padre. Jesús no es la persona del Padre. Sin embargo, Él es igual en naturaleza al Padre. Jesús es por naturaleza igual al Padre e igual al Espíritu Santo. Otro aspecto para tener en cuenta es que Jesús es tanto Dios por naturaleza como hombre. Dice Hebreos 2 del 14 al 15 hablando de Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Dios se hizo hombre para que a través de la muerte Él destruyera al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Esto plantea una dificultad para el intelecto humano. Por el hecho de que Dios se haya hecho hombre, no podemos explicarlo desde una perspectiva humana. Sigue siendo un misterio vedado al hombre, pero el hecho de que sea un misterio no deja de ser creíble en el marco humano, porque hubo testigos oculares que lo vieron y lo tocaron tanto antes de su muerte como después de su resurrección. De ahí que nos diga Juan, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Juan 1, versículo 14. Cristo no es una leyenda, un personaje creado para persuadir a los hombres para que crean en Dios. No, Él es Dios mismo. Veamos entonces las respuestas que tenemos a las objeciones más comunes en contra de Cristo. Primera objeción. Jesús se presenta en la Escritura como un ser creado. Apocalipsis 3, 14. Colosenses 1, versículo 15. Si Él fue creado, Él no puede ser Dios porque Dios es eterno. Esa es la objeción. La respuesta es, sí, las Escrituras dicen que Cristo es el principio de la creación de Dios. Esto aparece en Apocalipsis 3, 14. Pero la palabra traducida como principio es arche en griego, que significa origen, además de principio. Por el hecho de que origen y fuente son sinónimos, se puede comprender por qué este texto se traduce como la fuente de la creación de Dios. Cristo no es el origen de una creación. Él no fue creado. Él es la fuente de la creación. Quiere decir que Cristo es el creador que dio origen a todo lo creado, no la primera creación. Una de las formas para demostrar una verdad bíblica es buscar los textos paralelos que hablan del mismo tema. Note lo que dice el texto paralelo en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él. Entonces, si Jesús es el creador de todo, ¿cómo podría ser Él parte de su propia creación? Aquí se cae por completo la objeción planteada en contra de la divinidad de Cristo. Revisemos ahora Colosenses capítulo 1, versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Los que objetan la divinidad de Cristo encuentran en el texto el argumento de que Cristo fue primeramente creado, porque Él es el primogénito de toda criatura. Los oponentes pierden de vista que la palabra primogénito, aparte de significar el primero entre nacidos, también significa preeminente. Lo que el texto está diciendo es que Cristo es el preeminente en toda su creación. Es decir, Él está sobre todo lo creado. Y por eso se le debe dar a Él gloria y honor. Todo fue creado por Él y para Él. Él existía antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Este es el sentido del contexto del pasaje. Note lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Ninguna criatura está por encima de Él. Toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es Dios. Esto nos lleva de la mano a debatir o a rebatir la segunda objeción. Segunda objeción. En la Biblia, Jesús nunca es llamado Dios el Hijo, sino el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él no puede ser Dios. Respuesta a la segunda objeción. Esta objeción plantea un argumento literal basado en cómo dice el texto. Es verdad que no existe en la Biblia el término Dios el Hijo, sino el Hijo de Dios. Sin embargo, podemos saber que cuando los judíos escucharon a Cristo decir, yo y el Padre una cosa somos, en Juan 10:30, eso era lo que Cristo estaba infiriendo. Yo soy Dios el Hijo. Yo soy en naturaleza igual a mi Padre. Yo y el Padre somos una misma cosa. Si revisamos en el capítulo 5 de Juan, desde los versículos 21 al 23, Cristo dice que todo lo que hace su Padre, Él lo hace también en igualdad de condición, y que así como todos deben honrar al Padre, deben honrarlo a Él. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esta es una expresión de igualdad. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Mis amados, los judíos entendieron que Cristo, con todos estos argumentos, se estaba igualando al Padre. Y por esa razón fue que tomaron piedras para apedrearle y le llevaron a la cruz. Lo acusaron de blasfemo por decir que era el Hijo de Dios. Para los judíos, el término Hijo de Dios no tenía otro significado que Dios el Hijo. Esto equivalía a decir que Él era Dios. Todos los versículos relacionados con la deidad de Cristo nos llevará a la conclusión de que Jesús es tanto Dios como hombre. Este concepto que Cristo es 100% Dios y 100% hombre causa escándalo en la mente humana. Pero esto es lo que las Escrituras plantean. De hecho, Pablo lo presenta como un misterio en 1 Timoteo 3:16. Y sin contradicción dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Estas son las credenciales que Pablo quiere presentar
de Cristo. Si no entendemos que Cristo es Dios, hombre, nos podemos confundir con la siguiente objeción que plantean los que se oponen. Si Jesús es Dios, ¿a quién le estaba orando él en el jardín? ¿A sí mismo? La respuesta contra esta objeción es la siguiente. Como dijimos al principio, creemos que Jesús y el Padre no son la misma persona. Son dos personas distintas que componen a un solo Dios verdadero y comparten una misma naturaleza. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No creemos que Jesús es el Padre, porque Él oró al Padre. Él le oró al Padre en Juan 17. Este pasaje no significa que Jesús estuviese orándose a sí mismo. Las Sagradas Escrituras enseñan que Cristo es Dios, como lo es el Padre y el Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un solo Dios verdadero por naturaleza. Primera de Juan 5:20. Dice así: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como pueden ver, la fórmula del trino Dios no son tres dioses en uno, sino tres personas en un solo Dios. De lo contrario, el texto anterior no hubiese dicho: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que Dios es la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note la cuarta objeción, un poco más capciosa que la anterior. Cuarta objeción: Jesús no puede ser Dios porque Él dijo que el Padre era su Dios en Juan capítulo 20, 17. La respuesta que damos a esta objeción es la siguiente. Debemos volver a recordar que Cristo tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Esto no cambia la evidencia de que Cristo es Dios. Note cómo le dijo Tomás a Cristo luego de su resurrección: mi Señor y mi Dios, en Juan 20, 28. En griego significa el Señor de mí, el Dios de mí. Por consiguiente, los apóstoles y la iglesia en general creían que Jesús es Dios. Incluso el Padre identifica al Hijo como Dios en Hebreos 1, versículo 8. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. En griego quiere decir el Dios. Así que el Padre reconoce al Hijo como Dios. Y no solo eso, sino que manda a que todos los ángeles lo adoren en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Por otro lado, ¿por qué Jesús recibió adoración de sus discípulos en Mateo 28, versículo 19? Porque Jesús es Dios y solo Dios puede ser adorado. Mira lo que el ángel le dice a Juan cuando Juan se postra para adorarlo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el testimonio de la profecía. Una de las objeciones que infiere lo que el texto no aclara o dice es la quinta objeción en Lucas 18, 19. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Dios es bueno, pero Jesús no lo es. Por lo tanto, Jesús no es Dios. La respuesta que damos a esta objeción es la siguiente. Al estudiar cuidadosamente el pasaje en cuestión, notamos inmediatamente que en ningún momento Jesús dijo que Él mismo no era bueno. Debemos callar donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla.
Jesús solamente estaba preguntando, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, lo que Cristo quería dar a entender era que si el joven lo llamaba bueno, era porque él mismo lo reconocía como Dios. Hallamos un paralelismo aquí entre esta declaración y el mandato que Jesús le hace al joven de seguirlo. Si el joven rico en verdad hubiese reconocido a Cristo como Dios, le hubiese obedecido. Mas el joven rechazó el mandato de seguirle porque tenía muchas posesiones. Su Dios no era Jesús, sino las riquezas. Por eso termina Cristo acentuando cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pueden fijarse también sobre el paralelismo que usa Jesús entre el Salmo 23 y Juan 10, versículo 11, al decir que él mismo era el buen pastor. El Salmo 23 declara que el Padre es el pastor, y aquí Cristo está afirmando que Él es ese buen pastor del cual habla el Salmo 23. Tenemos como elemento dos escrituras que hablan que Cristo no tenía pecado y que era inocente, santo, limpio y apartado de todos los pecadores. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y también Hebreos 7, versículo 26, porque tal pontífice nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Estas escrituras demuestran que la atribución de bueno a Jesús era correcta. Cristo era perfecto y bueno. Veamos entonces la sexta y última objeción. En Marcos 13, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Si Jesús fuera Dios, entonces tendría ese conocimiento. La respuesta a esta objeción es la siguiente: teniendo en cuenta que Cristo tenía dos naturalezas, la divina y la humana, debemos tener presente que el Señor Jesús habló esas palabras mientras se encontraba limitado por su humanidad y confiando plenamente en el Padre. El mismo concepto es aplicado cuando Cristo dijo que el Padre era mayor que Él en su estado de humanidad. En Filipenses 2, del 6 al 8, dice Pablo que Cristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es conocido en la teología como la kenosis de Cristo, que significa vaciamiento. El Dios eterno tomó forma humana y en esa condición respondía como hombre, pero también como Dios. Así que no es cuestionable la manera de Cristo responder basado en sus dos naturalezas. Además, el Padre le dijo lo que él podía decir o no en su condición humana. Juan 15, versículo 49. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Sin embargo, después de su resurrección, se le podía orar a Jesús como Dios omnisciente, cumpliéndose lo que Él mismo prometió en Juan 14, versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Un ejemplo de esto lo tenemos en Hechos 7, versículo 59. Cuando Esteban le oraba a Jesús y apedrearon a Esteban invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego de la resurrección de Cristo y su ascensión, los discípulos empezaron a predicar y a enseñar el evangelio,
y un tal Saulo de Tarso empezó a asolar la iglesia y a tomar cartas de los príncipes para prender a todos los que invocaban el nombre de Jesús. Y en Hechos 9, versículo 21, vemos cómo ese perseguidor de los cristianos se convierte al mismo evangelio que perseguía, y al predicar el evangelio la gente se quedaba atónita y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Pablo también habla de que los santos invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto: santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. A Cristo también se le pide como Dios después de su resurrección. La naturaleza de Cristo se ha querido en este tiempo rebajar entre los hombres a la figura de un semidios o de un ser creado. Pero Cristo demostró ser el creador de todas las cosas y la persona que tenía control de la muerte y la vida. En Juan 10, del 17 al 18, dice Cristo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en Mateo 26, del 53 al 54, está demostrando las facultades que Él tiene como Dios para defenderse de sus enemigos. Sin embargo, Él decide cumplir con las profecías para que éstas se cumplieran. Era necesario que Él llevara como cordero al matadero los pecados tuyos y míos para redimirnos en su sangre. En Mateo 26, del 53 en adelante, Cristo le dice a uno de los discípulos que tomó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados para defenderlo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirían las escrituras, que así conviene que sea hecho? Las escrituras habían prometido a un redentor que vendría a salvarnos. Ese redentor vino en la persona de Jesús como un Mesías sufriente, como dice Isaías 53, versículo 3, sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo pasó por inadvertido para muchas personas, incluyendo muchos judíos devotos que no pudieron ver en él a Dios, al Dios encarnado que vino a darnos su propia justicia para que fuéramos justificados y aceptados por Dios. Dios no encontró una justicia mayor que la suya propia para justificarnos y salvarnos. Jesús aseveró ser ese Dios encarnado y demostró con sus palabras y acciones que era Dios. Él tuvo control de la naturaleza, aquietando a un mar embravecido, sanando a los paralíticos y leprosos, dando vista a los ciegos, multiplicando los alimentos para que muchos comieran, resucitando a los muertos y anunciando el tipo de muerte que iba a sufrir, el tiempo que iba a estar en una tumba, y su resurrección y ascensión al Padre. Como plantea Josh McDowell, solamente hay dos alternativas después de Jesús aseverar que es Dios. ¿Sus aseveraciones eran falsas o sus aseveraciones eran verdaderas? Si admitimos que sus aseveraciones eran falsas, nos quedan dos alternativas. Jesús sabía que sus aseveraciones eran falsas. En tal caso representó una comedia engañosa.
fue un mentiroso, fue un hipócrita, fue un demonio y fue un necio porque murió por ello. En segundo caso, que admitiéramos que Jesús no sabía que sus aseveraciones eran falsas, eso lo llevó a estar sinceramente engañado. Era por lo tanto un lunático. Pero si sus aseveraciones en verdad eran ciertas como lo creemos, sin lugar a dudas, entonces eso nos lleva a la conclusión de que Jesús es el Señor y nos queda por consiguiente dos alternativas: aceptarle o rechazarle. Nosotros le hemos aceptado como Señor y creemos que Él es el Cristo, el cual vendrá por segunda vez a buscar a los suyos. Y todo aquel que crea en Él se irá con Él y será salvo. Debemos hacernos cada día pensar las aseveraciones de Cristo como Dios, ese Dios que vino en persona a salvarnos. En Marcos 14, del 61 al 64, Cristo testifica que es el Cristo. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué más tenemos necesidad de testigos? ¿Oído habéis la blasfemia? ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron a ser culpado de muerte. De esta manera Cristo fue condenado a muerte porque aseveró ser Dios. La aparente debilidad de Cristo como Mesías, dejándose matar, no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Nadie ha podido tener la ecuanimidad y la mansedumbre que Él tuvo para soportar y guardar silencio ante sus verdugos, triunfando sobre ellos y sobre todo principado en la cruz. En cierta ocasión le preguntaron a la barra de acero si era la más fuerte de todo el mundo y dijo: no, el más fuerte es el fuego, porque él me derrite. Le preguntaron al fuego si era el más fuerte de todo el mundo y dijo: no, el agua, porque a mí me apaga. Entonces fueron y le preguntaron al agua: agua, ¿tú eres la más fuerte del mundo? Y dijo: no, el sol, porque me toca y me evapora. Entonces fueron con el sol y le dijeron: sol, ¿tú eres el más fuerte del mundo? El sol le respondió: no, la más fuerte del mundo es la nube, porque cuando se pone frente a mí, apaga mi calor. Fueron con la nube y le preguntaron: nube, ¿tú eres la más fuerte del mundo? No, la más fuerte es la montaña, porque cuando me he enfrentado a ella, me parte en dos. Fueron entonces a la montaña y le dijeron: montaña, ¿tú eres entonces la más fuerte del mundo? No, el más fuerte del mundo es el hombre, porque él me puede escalar y llegar a la cima y conquistarme. Y si quisiera, con sus herramientas y maquinarias, puede convertirme en nada. Fueron entonces con el hombre y le preguntaron: hombre, ¿tú eres el más fuerte de todo el mundo? Y el hombre le respondió: no, la más fuerte del mundo es la muerte, porque ella tiene la potestad de quitar mi vida y aún la vida de cualquier persona. Fueron con la muerte y la vieron sentada en su gran trono y con un poco de respeto le preguntaron: muerte, ¿acaso tú eres la más fuerte de todo el mundo? La muerte se sorprendió, se entristeció y respondió: por mucho tiempo fui la más fuerte de todo el mundo, pero hace poco más de 2000 años llegó el hombre al que le quité la vida, pero al tercer día resucitó y fue así como me venció. Ese hombre es el más fuerte de todo el mundo. Su nombre es Jesús. Ojalá tú, mi querido oyente, creas en ese nombre, porque en ningún otro hay salud,
porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ven a Él, porque Él es la única persona que ha dicho: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y queda claro por qué lo dijo: porque Él es el verdadero Dios encarnado, que vino al mundo a redimirnos de nuestros pecados. Como dice C.S. Lewis, hablando de Cristo: usted puede encerrarle por loco, puede escupirle y darle muerte, o puede postrarse a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no nos presentemos con la necedad de una arrogante condescendencia acerca de que Él es un gran maestro humano. Él no nos ha dejado abierta a esa posibilidad. Ni siquiera lo intentó. Cristo dijo que era Dios mismo, y lo demostró. Por tanto, Cristo es Dios. Quiera Dios que tu única alternativa sea el ser honesto y reconocerle como tu Señor, como tu amo. Así, de esa manera podrás recibir las palabras de Él mismo cuando venga en su segundo advenimiento: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tú y yo podemos ser de aquellos que en aquel día digan: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salud. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta bendición que nos ha permitido de escuchar esta exposición, escuchar su palabra. Oremos para que Dios nos dé esa certeza, esa seguridad, que estamos en el Dios verdadero, en Jesucristo a quien Él ha enviado, que podamos seguir creyendo en Él para la salvación de nuestras almas. Oremos. Amante Padre, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a nuestras vidas. Te damos gracias porque hemos creído en Él, nos hemos aferrado a Él, hemos creído en sus promesas, en esas promesas que son fieles y que son verdaderas. Hemos hecho nuestro el Evangelio de la paz, el Evangelio de la santidad, de la consagración a ti, el Evangelio de la esperanza, el Evangelio de la obediencia a tu palabra, el Evangelio que se ha revelado a nuestras vidas y ha transformado nuestros corazones, el Evangelio que ha crucificado nuestra carne, nuestras pasiones, y nos ha permitido vivir en el Espíritu. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la esperanza que tú nos das. Gracias por saber que tú eres la vida eterna, y que si creemos en ti tenemos ya la vida eterna que tú viniste a traer a los que creyesen en ti. Derrumba de nuestra mente toda incredulidad. Quita de nuestros corazones todo apego hacia las cosas de este mundo. Que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, donde estás sentado tú en tu trono. Que podamos en todo momento depositar en ti nuestra fe y nuestra esperanza y perseverar hasta el último día de nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por venir a salvarnos. Gracias por prestarnos tu justicia para que seamos justos ante el Padre. Seamos hechos justos por la gracia y la misericordia tuya, y que esa justicia se haya revelado de tal manera en nuestras vidas que nos haya moldeado a tu imagen y haya puesto en nosotros tanto el querer como el hacer, como tu divina voluntad, para que en todo momento te agrademos a ti, Señor, y busquemos las cosas que son eternas y no cambiemos las cosas eternas por cosas pasajeras. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. A ti la honra, a ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.